¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todas ustedes bienvenidas, bienvenidos a su programa Creciendo en la Gracia. Ya estamos a través de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Queremos dar gracias a nuestros sponsors Omega Insurance. Recuerda, ellos están en dos locaciones, están en el 673 de Avon Road y en el 1285 de Getwell Road. Ahí están para servirte en cualquier necesidad de seguro que tengas, sea de casa, de auto o de trabajo. Omega Insurance te ofrece cotizaciones totalmente gratis, ajustadas a tu presupuesto. Y bueno, ahí están los agentes de Omega Insurance. Recuerda, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. A nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano le damos las gracias por sus aportaciones, por sus diezmos, sus ofrendas, que son los que hacen posible que el Evangelio de Jesucristo corra en nuestra ciudad y a donde quiera que llega este video a través de las redes sociales. Y a ti que siempre estás pendiente siguiendo los programas, a ti que estás siguiendo estas series, yo te pido que si tú consideras que hay alguien que necesite saber acerca de la fe, bueno, pues hagas un enlace, y todos estos programas están también en el canal de YouTube de la página de Calvary Compañerismo Cristiano. Ahí está todas las series de la predicación de los domingos de nuestra iglesia. En ese canal también encuentras todo lo que las series de esenciales y las series de Creciendo en la Gracia. Así es de que, bueno, pues por ahí puedes buscarnos, nos puedes encontrar, y si te gusta, mándalo en un inbox a quien tú consideres que le puede ser de edificación. Y bueno, a lo largo de la semana estamos hablando del Evangelio. Necesitamos entender de quién es el Evangelio, por qué es el Evangelio, cómo podemos llegar al Evangelio. Y estas cosas es el fundamento de nuestra fe. Recuerda, o tenemos como autoridad la palabra de Dios, o tenemos como autoridad nuestro pensamiento, nuestra propia autoridad y regla de conducta moral, ¿verdad? Establecida por nosotros mismos. Pero Dios ha dejado en su palabra, 66 libros escritos para que tú y yo podamos tener la norma de vida, para que Él sea la autoridad absoluta, y en esa autoridad vamos a encontrar plenitud en esta vida. ¿Por qué el Evangelio? ¿Por qué Dios trajo el Evangelio? ¿Te acuerdas lo que quiere decir la palabra Evangelio? Ayer estuvimos hablando que quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Para que haya buenas noticias, pues necesita haber malas noticias. Y la mala noticia fue que Adán y Eva pecaron en Edén. Le dieron la espalda a Dios, la humanidad quedó caída, la tierra Dios la maldijo, ¿verdad? A causa de la caída del hombre. Recuerda, esto no era así y no era el plan de Dios. Sin embargo, los hombres le dieron la espalda a Dios y Él trajo estas buenas noticias, el Evangelio de la gracia de Jesucristo, para resolver ese problema entre Dios y los hombres. Recuerda, Adán y Eva dieron la vuelta, actuaron, ¿verdad?, a espaldas de Dios, escucharon a la serpiente, comenzaron su propio camino y vino la caída del hombre. Ahí, en ese mismo momento, Dios prometió un Salvador que llegaría mucho tiempo después. Trajo la ley, y en esa ley el hombre se da cuenta que no puede cumplir la ley. No existe un hombre que pueda cumplir más de 600 mandamientos. No, ni siquiera los primeros 10. Nadie puede, excepto Jesucristo, el Hijo de Dios. Y de eso es de lo que vamos a estar hablando. Recuerda, el Evangelio, las buenas noticias son de Jesucristo. De hecho, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 1, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y en Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta ley que nosotros no podemos cumplir. No existe un hombre, ni existirá un hombre que pueda cumplir la ley, excepto Jesucristo. ¿Por qué? Porque sí, vino todo Dios, todo hombre, pero sin pecado. Entonces, en Hechos 5 dice que los apóstoles todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Te das cuenta? Estos 12 hombres que anduvieron con él fueron impactados
impactados por este evangelio, por su vida, por su muerte, por su resurrección, por la obra salvadora que Jesucristo vino a hacer, y entonces no cesaban. ¿Qué quiere decir? Que no se cansaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En Hechos 10:36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Sí, todo el Antiguo Testamento está lleno de las profecías de este Salvador. Está lleno. De hecho, en las profecías sabían el día que Él iba a entrar a Jerusalén. Ellos sabían, si hubieran puesto atención, sabían el tiempo de su anunciación, el tiempo del nacimiento del Mesías. Todo esto Dios lo dejó perfectamente acomodado a través del Antiguo Testamento. Sin embargo, su pueblo no lo esperaba. En Hechos 20:21, Pablo dice que ha testificado a judíos y a gentiles. ¿Y de qué testifica? Acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? El Evangelio es de Cristo. Sí, nos ofrece el perdón de nuestros pecados. Hay palabras que tenemos que tener muy en claro, como es el arrepentimiento y la fe. No podemos decir, sí, yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios. El punto es, ¿te has arrepentido? ¿Te has arrepentido? ¿Por fe has creído en los méritos de Jesucristo o todavía consideras que eres una buena persona? Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que murió en la cruz, Él es el que entregó su vida, Él es el que resucitó. Así es de que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Todo lo demás que te diga que es un medio para interceder por ti es un ídolo y es un falso Dios y es un anticristo. ¿Por qué? Porque se opone a Cristo, porque Él dice que sus medios, que su intervención te va a hacer tener gracia para con Dios. Pero aquí dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en Gálatas 1, Pablo dice algo, que el evangelio tiene que tener algo que se llama una revelación. O sea, Dios nos tiene que revelar el evangelio. ¿Cómo es esto? No es que oigas una voz así ahí en tu interior fuerte. No. Dios revela el momento en el que te llama a arrepentirte. Dice Pablo: yo no recibí este evangelio ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Cuando nosotros nos arrepentimos, este evangelio hace una conexión en nuestra mente, en nuestro corazón, y por lo tanto en nuestras acciones. Entonces nosotros entendemos que Jesucristo es el que nos llamó. En 2 de Timoteo 1:10 dice: pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Léelo muy despacio, y si tú puedes hacer listas de estos versículos, dice: ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué fue manifestado? Él quitó la muerte, Él sacó a la luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? Por el evangelio, por las buenas noticias. Tienes un Salvador, hay un Redentor, hay perdón de pecados. ¿Qué se necesita? Arrepentimiento y fe. En Juan capítulo 1, el evangelio de Juan comienza así: en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, ¿cuáles cosas? Todas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué vida? La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz de Jesucristo. Recuerda, Jesucristo dijo: entre tanto que la luz esté en el mundo, vengan a la luz. ¿Por qué? Porque los que andan en tinieblas no saben a dónde vas. No saben a dónde vas. Se requiere un elemento que se llama gracia y fe, ¿verdad? Las dos cosas. La gracia de Dios, el regalo que Dios te da, inmerecido completamente, porque no existen méritos para que tú lo puedas ganar. Es como si alguien llegara ahora y te dijera: bueno, mira, vas a hacer ahora, desde hoy, pues no sé,
la dueña de las mayores acciones de la bolsa de valores. Eso es algo que nunca podrías obtener en tus fuerzas y es inalcanzable. Eso es algo muy terrenal y muy carnal, pero es un ejemplo para que te des cuenta de la gracia. O sea, no podrías obtenerlo, por mucho que trabajaras, no podrías obtener eso. Pues así es la gracia de Dios. Por mucho que te esfuerces, la gracia la otorga Dios y es por medio de la fe, solamente la fe. Creer que Jesucristo murió por tus pecados, creer que resucitó al tercer día, creer que te espera una vida eterna, que esta vida no termina cuando cierras los ojos a este mundo, comienza. ¿Por qué? Porque entonces ya estás reconciliado con Dios y vienes a vivir por una eternidad con Él. ¿Te gustaría considerar estas cosas? Vamos a ver cómo el Evangelio es por gracia, por medio de la fe, con muchos textos que apoyan esta verdad. Así es de que no te vayas, quédate por favor, estás en Buenas Nuevas, en el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso. Estamos hablando de que el Evangelio es por gracia, por medio de la fe. Romanos 3:28 nos dice, así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no puedo obedecer la ley. No, porque no podemos obedecer la ley. Siempre en el siguiente instante ya estamos desobedeciendo, ¿verdad? Pero entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. ¿Y cuál es la ley? El principal mandamiento de la ley, el amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. La principal característica del fruto del Espíritu Santo en ti es el amor. Y Dios está perfeccionando esa obra en ti. El que comenzó la buena obra será fiel en terminarla hasta el día de Jesucristo. Recuerda, estamos en este proceso llamado un proceso de santificación. Y este proceso de santificación es apartados. Entonces Jesucristo comienza a lavar nuestras vidas, comienza a renovar nuestro entendimiento, comienza a cambiar nuestra manera de pensar, por lo tanto nuestra manera de vivir. Y entonces en este proceso nos encontramos amando, nos encontramos perdonando. Y vamos a ir ampliando más el tema. Primera de Tesalonicenses dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El medio es Jesucristo. Necesitas abrir tus ojos. Si tú estás pensando, bueno, las cuestiones esotéricas, bueno, las buenas vibras, los chakras, los olores, no sé, 1000 cosas que hay. No es ese no es el medio. Dios no te ha puesto para ira. Dios no te ha puesto para que no seas salvada por Él. Dios te ha puesto para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Segunda de Corintios 8:9. Ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Él se hizo pobre, vino como el humilde hijo de una pareja del cual el padre de familia era carpintero. Él ejerció el oficio de la carpintería. Él se hizo pobre siendo Dios. Vivió en un cuerpo humano sujeto a las mismas pasiones que tú y yo. Por eso se identifica. Por eso tenemos un sumo sacerdote que se identifica con nosotros. ¿Sabes? Él sabe tus batallas, pero te da victoria sobre esas batallas. Vamos a hablar de que el Evangelio nos da victoria sobre el pecado. No podemos estar pecando y decir somos débiles. No, el Evangelio te da victoria sobre el pecado. ¿Cuándo decides pecar? Pues cuando abandonas tus disciplinas espirituales, cuando abandonas la oración, cuando abandonas el congregarte, ¿verdad? Es ahí donde tu carne te vence. Pero necesitas tú fortalecerte en fe, caminar y ser constante. Efesios 2:8 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. La fe. Ustedes no tienen ningún mérito en eso.
es un regalo de Dios. ¿Sabes? La fe es un regalo de Dios. Ni siquiera puedes decir, yo tenía fe. No, porque Dios es el que produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿No te parece maravilloso que no tenemos ningún mérito? Que solamente es el amor de Cristo, su influencia en nuestro corazón, dándonos fe para poder venir a Él. No es que yo ya andaba buscando a Dios. Sí, pues ese sentir no venía de ti, viene de Dios, porque dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito, y dice, ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Ni siquiera podemos decir, yo tuve fe. No, Dios te concedió fe para que te arrepintieras. Dios te concedió fe para que vinieras a Él. Dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Quizás has hecho muchas cosas buenas, te felicito, pero la gloria es de Jesucristo. Eso no cuenta para tu salvación. Él te salvó porque quiso, porque te amó, en el mismo nivel de amor que ama a este mundo. Dios al mundo amó y entregó a su Hijo en propiciación por el pecado del mundo, ¿verdad? Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. No puedes ser una mejor persona sin Cristo, porque dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Esta rehabilitación en tu vida, en tu alma, este nuevo ser que te da el nuevo nacimiento, es en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Te fijas? No te salvó para tu mejor vida ahora, no te salvó para que fueras victoriosa en este mundo, para que tengas todos los deleites temporales de este mundo, toda la codicia de tus ojos, que satisfagas tu carne. No, Él te salvó para que hagas las cosas buenas que Él preparó para ti tiempo atrás. Dice la carta a los Efesios en la Reina Valera, las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice, no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos, incircuncisos, pero por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo y no su corazón. ¿Te das cuenta? No puede ser por las cosas que practicas, no puede ser ellos por la circuncisión. Nosotros podemos decir, pues porque voy a la iglesia, porque sirvo aquí. No, tiene que afectar tu corazón. Este nuevo nacimiento, esta salvación, tiene que afectar tu corazón y tu manera de vivir. Tienes que ser una persona en la iglesia, en tu casa, en tu trabajo. ¿Por qué? Porque estás regenerada a través de Jesucristo. Recuerda, ellos, dice, los judíos estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. El medio es la sangre de Cristo, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos, a gentiles en un solo pueblo, creando por medio de su cuerpo en la cruz. Él derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo para Él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. ¿Te das cuenta? Es Cristo, solo Cristo. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de Él, como a judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Qué clara es la Escritura, qué clara es
Y si tú estás creyendo estas cosas y las estás abrazando, es un don de Dios. Dios te está dando fe para abrazarlas, para caminar en ellas y para hacerlas los fundamentos de tu vida, y que no tengas inseguridad. ¿Me iré al cielo o no me iré al cielo? Que tengas la certeza de que Cristo ya lo hizo por ti. Cristo te dio fe, Cristo te da gracia, Cristo te otorga perdón. ¿No te parece maravilloso? Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con más del Evangelio de Jesucristo. Ya estamos de regreso, estamos hablando del Evangelio, las riquezas, el fundamento de nuestra fe. ¿Por qué debemos de sentir esta seguridad? ¿Por qué debemos de procurar la santificación, el seguir apartados, el apreciar la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo en nuestra vida? Bueno, la carta a los Efesios en el capítulo 3 dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por medio de la fe en Él. Seguridad, acceso con confianza. Y ¿sabes qué? Es increíble. ¿Por qué? Porque dice que lo dio por medio también de la iglesia. La iglesia es el medio por el cual nosotros podemos ser parte de este Evangelio de Jesucristo. La iglesia es lo que anuncia. La iglesia no anuncia tu mejor vida ahora, que te vaya muy bonito, que todo sea hermoso en tu vida. Es todo hermoso en tu vida cuando tú descubres el incomparable valor del Evangelio. Vives agradecido toda tu vida. No te desanimas, no te decepcionas. Ay, que Cristo ya no me oyó, que Cristo ya no me respondió esta oración, que Cristo, no, sabes perfectamente bien que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas. Y todas son todas. Aún en medio de las situaciones de angustia, tú sabes, Dios está tratando conmigo. Dios está limpiando mi corazón. A lo mejor yo tengo que reconsiderar si en mi vida hay un pecado y hay algo que yo tenga que confesar, ¿verdad? Ahora, no hay otro evangelio. ¿Por qué no hay otro evangelio? Pues porque ahora está muy de moda el evangelio de la prosperidad, el evangelio de las noches de milagros y el evangelio que te ofrece pues cosas muy sensacionalistas. El evangelio es uno y es para el perdón de nuestros pecados, para la reconciliación con Jesucristo, para ser apartados para Dios, para que tú y yo podamos reflejar el amor de Cristo, para que muchos sean alcanzados, para que vayamos por todo el mundo predicando el Evangelio. Somos llamadas a ser embajadoras de Cristo. Ayer estuvimos hablando mucho. Somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros: reconcíliense con Dios. Si tú no tienes esta necesidad de decirle a los perdidos esto, no has entendido el Evangelio. No has entendido la premura que tenemos, la prisa que tenemos porque la gente sepa que puede ir a una eternidad sin Cristo. No se trata de que yo ya toqué base, yo ya me salvé y pues allá los otros ni modo, no hay que se queden. No. El amor de Cristo nos constriñe. Tienes que tener carga por aquellos que están perdidos. Tienes que tener carga por aquellos que están sus sentidos todavía velados. ¿Te acuerdas? Ayer hablamos de eso. 1 Corintios dice que el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y nosotros somos los embajadores. Tú y yo estamos ahí para decirles: ¡hey! Jesucristo te ama, necesitas arrepentirte. Está tan de moda el Evangelio de Dios te ama como tú eres y te acepta como eres. Claro que sí, te acepta como tú eres, pero Él quiere lavar tu vida. Él quiere darle transformación. Y transformación implica como las mariposas, ¿verdad? Que son esas larvitas que se meten ahí en ese capullito y sale una hermosa mariposa. Tú y yo podíamos identificarnos con eso. Yo era ese gusano. Yo era ese gusano asqueroso que se metió en una larva y Cristo me llamó. Transformó mi vida y me hizo una nueva criatura. Una nueva criatura. Esas hermosas mariposas que le salen alas y que pueden
pueden cumplir su propósito, ¿verdad? Vemos la monarca cómo va viajando desde México hasta Canadá, enriqueciendo muchísimas cosas y cumpliendo sus propósitos. Pero bueno, Primera de Corintios, no hay otro evangelio. Dijimos que Primera de Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Primera de Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, si alguno enseña otra cosa, llámese evangelio de la prosperidad, llámese evangelio de tu mejor vida ahora, llámese evangelio de siembras, que tiene que ver todo con dinero, fíjate. ¿Qué hacen estas personas? Dice, está envanecido porque está enseñando otra cosa, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate de los tales. Si bien los obreros son dignos de su salario, es digno de su salario, pero no quiere decir que ellos estén promoviendo ganancias deshonestas usando el evangelio de Jesucristo. Entonces te das cuenta, no hay otro evangelio, existe un solo evangelio. Pablo dice, si alguno de nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio, sea anatema. Y vemos que el fundamento del evangelio es el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Efesios 1:13 dice, en él también, ustedes habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, es el evangelio de la salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué hicimos? Oímos el evangelio y creímos. ¿Te das cuenta? La fe otorgada por Dios. Entonces, el fundamento del evangelio está en escucharlo, en tener fe, y entonces somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lucas 3:3 dice que Jesucristo dice, Él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Perdón, este es Juan el Bautista que estaba predicando esto, pero después viene Jesús y dice, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, siempre tiene que haber un fundamento de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hemos ofendido a Dios. Le hemos ofendido. Si has mentido, le has ofendido. Si has robado, aunque sea una cosa pequeña, tiempo, quizás a lo mejor has traído algún material de tu trabajo, quizás, no sé, tú sabes, robar es robar. Si a lo mejor estás mintiendo en tus impuestos, estás robando el gobierno, que a lo mejor estás mintiendo con tu income para obtener algún beneficio, estás robando a la autoridad. Entonces tienes que saber si has mentido, si has robado. Tan solo si te has enojado con alguien, pues dice Jesús que cuando nos enojamos con alguien ya le matamos. Con esas tres estaríamos destinados a la separación, a vivir una eternidad sin Él. Sin embargo, para eso vino Jesucristo. Es por eso que necesitas arrepentimiento, es decir, sí, Señor, yo te he ofendido. Muchas veces pensamos en pecados y decimos, pues no soy un asesino en serie, no soy un violador, no soy un matón, no he asaltado un banco, pero tienes que mirar los mandatos de Jesucristo a la luz de tu vida y no tienes que justificar o minimizar. Decir, bueno, es que no lo amo porque pues mira todo lo que me hizo, ¿no? Es que no perdono porque pues mira, o sea, me ofendió mucho. Recuerda, si tú recibiste el perdón de tus pecados, Jesucristo rehabilita tu vida para que tú otorgues el mismo perdón, el mismo nivel de perdón. Jesucristo te perdonó y guardó silencio. No te hizo un reproche, no te dijo, bueno, es la última y la próxima ya no te perdono. No, Él constantemente se acuerda que somos polvo. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Hay perdón
cada mañana. O sea, es inagotable el perdón de Dios porque sabe que estamos en esta naturaleza caída, pero no por eso intencionalmente vamos a pecar. Pablo dice en 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte eterna. Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:17 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia son inagotables, inagotables. En Lucas 24 les dijo, estas son las palabras que les hablé estando con ustedes, que es necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitarse al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Te ama, no lo dudes, te ama, pero quiere redireccionar tu vida del aquí y el ahora a la eternidad, que es en Cristo Jesús, a la plenitud de vivir en esta vida, con la certeza de que tenemos paz para con Dios. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de El Evangelio de Jesucristo. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos hablando de que el Evangelio es para todas las personas, es para todos, dice en Efesios 2:19, así que ahora ustedes los gentiles ya no son desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Pasamos de ser de la familia de Satanás a ser de la familia de Dios. Solo hay dos familias. Recuerda, Efesios 2 nos dice que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estábamos arrastrados por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Él era el que controlaba nuestras vidas, porque estábamos separados de Dios. Pero cuando viene el Evangelio de Jesucristo a nuestras vidas, cuando se revela a nuestras vidas, entonces sucede esto, que pasamos a ser miembros de la familia de Dios. Dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¿Quién decidió? Dios. ¿Quién te adoptó? Dios. ¿Cómo qué te adoptó? Como miembro de su familia. ¿Quién te acercó a Él? Él mismo. No podemos decir yo me acerqué a Dios. Él nos acercó a Él. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Por qué lo quiso hacer? Porque quiso. Porque Él quería hacer eso. Y aparte de todo, le dio gran gusto hacerlo. Yo no sé cómo le dio gran gusto hacer eso a Dios en mi vida. Yo que era antes blasfema, injuriadora. No entiendo cómo lo pudo hacer una mujer que blasfemaba a Dios, una mujer que vivía tan lejos de Dios sin tomarle en cuenta, que aparte de todo, en algún punto de mi vida vivía resentida con Él. ¿Cómo le pudo haber dado gran gusto hacerlo? Es por eso que vivo agradecida. Es por eso que cada día considero su gracia. Cada día no puedo esperar el día en que Él regrese, el día que pueda ver su rostro. ¿Qué importa lo que pueda pasar en esta vida? Eso pasará, cielos y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Yo voy a ver la luz de su rostro. Y mientras estoy aquí con gran gozo, voy a anunciarte que Cristo te ama, que te ama profundamente, que no quiere que vivas así, que no quiere que vivas esclava del dominio del pecado, que Él quiere libertarte. Él es tu libertador. Él ha venido a darte redención, perdón de pecados. Ya no quiere que seas esclava de Satanás, quiere que seas esclava por amor a Él. ¡Qué diferencia tan grande! Libre para elegir hacer lo bueno, libre para elegir amarlo a Él, servirlo a Él, caminar con Él. Él es el único que nunca te va a defraudar, nunca te va a dejar con las manos vacías. ¿Sabes? Satanás te incita a hacer cosas que blasfeman a Dios, que contradicen a Dios y después te acusa. ¿Tú? ¿Cómo Dios va a perdonarte eso? ¿Tú? Pero esa voz no viene de Dios. Dios quiere darte el perdón de tus pecados
Y si ese es tu deseo, me gustaría mucho orar por ti. Si tienes dudas acerca de tu vida, de tu conducta, deja que Jesucristo te otorgue un nuevo nacimiento. Ríndete, pídele. Señor, concédeme un nuevo nacimiento. Señor, quiero ser una nueva criatura. Señor, ya no quiero ser esclava del dominio del pecado. Señor, quisieras tú libertarme de mis adicciones, de las drogas, del alcohol, de la pornografía, de esas relaciones rotas que tengo. Quisieras tú darme una nueva vida. Si ese es tu deseo, déjame orar por ti, Señor. Yo te doy gracias por todas las que en este momento están siendo reconvenidas en su corazón fuertemente por ti, Señor. Señor, escucha su clamor. Tú veniste a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a anunciar estas buenas nuevas. Señor, yo pido que tú traigas fe, arrepentimiento a estos corazones y que les concedas el don de la vida eterna por tu gracia, por tu misericordia, por los méritos de Jesucristo. Gracias te damos, Padre, y pido que las creyentes, Señor, nos levantemos en fe, nos levantemos a hablar la verdad del Evangelio, que tú pongas una carga en nosotros para predicar tu Evangelio con la pasión de que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, de que tenemos una nueva vida. Y oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nombre sobre todo nombre. Amén. Gracias, muchas gracias por acompañarme en esta edición de El Evangelio. Mañana vamos a estar hablando de que el Evangelio nos da victoria sobre el dominio del pecado. ¿Cómo es que sucede esto? Que tenemos un llamado a vivir para Cristo, que tenemos un llamado a vivir bajo la luz del Evangelio y a la luz de la palabra de Dios. Así es de que, bueno, mañana vamos a hablar de estas cosas y por ahora te quiero hacer algunos anuncios. La conferencia, tenemos nuestra conferencia para mujeres el 6 de noviembre, viernes 6 de noviembre, 7:30 en punto en Calvary Compañerismo Cristiano, 8587 Memphis Arlington Road. Hay un evento en Facebook en el cual te puedes inscribir. Si no, por favor, manda un mensaje de texto al 901-679-1085. Ahí te podemos resolver cualquier duda. No tenemos cuidado de niños. En este momento no podemos proveer cuidado de niños. Tenemos un lugar para ti. ¿Qué va a suceder en esta conferencia? Bueno, tenemos desde luego un mensaje con 3 historias de redención y tenemos un panel de testimonio. Cuéntame tu historia. Esta conferencia para mujeres, Cuéntame tu historia. Todas tenemos una historia que contar. ¿Y sabes qué? No vamos a hacer énfasis en el antes, vamos a hacer énfasis en el que partió nuestra historia, en el que hizo ese parteaguas, un antes y un después. El énfasis no está en lo que sucedió atrás. ¿Por qué? Porque todas las cosas viejas pasan, pero todas son hechas nuevas. ¿Qué ha hecho Jesucristo en la vida de la persona que va a contar su historia? Ese es el énfasis, la gracia, la misericordia, el amor de Dios y el poder de Dios en una vida victoriosa que vence el dominio del pecado por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo de Dios en un corazón. Te vas a identificar con esta historia. Yo te invito a que nos acompañes viernes 6 de noviembre en 8587 Memphis Arlington Road, 7:30 en punto. Acompáñanos, tenemos un lugar para ti. También te quiero decir que el 31 de octubre tenemos nuestra fiesta de otoño, donde son bienvenidos todos nuestros niños de 12 del día a 2 de la tarde. Solamente son 2 horas. Por favor, llega puntual. No nos gustaría que llegaras ya cuando están recogiendo las cosas. Vamos a tener inflables, dulces, juegos. Por favor, ven, acompáñanos. Trae a tus niños. ¿Por qué? Porque también ahí les vamos a anunciar el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gracia. ¿No te gustaría que tus niños tuvieran una vida diferente a la tuya? Que fueran formados bajo el fundamento y la base de Jesucristo. Tráelos por favor. Aquí vamos a hablarles de la gracia, de
aquel que les ama profundamente, Jesucristo. Bueno, después del 6 de noviembre también vamos a tener una conferencia para hombres, así es de que ve orando para que tu esposo nos pueda acompañar, para que tu esposo le pueda acompañar a mi esposo, que es el que va a dar la conferencia para hombres el siguiente viernes 13 de noviembre. Ahí también los hombres van a tener su conferencia. Y bueno, también anunciarte el cambio de horario. Creciendo en la Gracia va a transmitirse 1 hora más a partir del 2 de noviembre. Vamos a tener 2 horas de Creciendo en la Gracia y vamos a irnos también a Jacksonville, Florida, con la estación Buenas Nuevas que está creciendo hacia allá. Vamos a hacer de 6 de la tarde a 8 de la noche en el tiempo del centro y de 7 a 9 en el tiempo del este. Y el programa de Esenciales también cambia de horario a partir del 2 de noviembre a las 9 de la mañana. Bueno, pues esos son todos los anuncios. Recuerda, lee tu Biblia, toma un tiempo de oración y congrégate. El medio en donde anunciamos el Evangelio, en donde nos fortalecemos y en donde crecemos se llama la iglesia. No puedes estar separada de la iglesia. Necesitas ser parte del cuerpo de Cristo. Ahí, en la iglesia, es donde Dios tiene su plenitud. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Yo te dejo en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Hasta mañana.